Bien, chicos, entonces iniciamos. No se olviden, son dos temas, son 4 preguntas de cada uno. En caso tuviesen duda con respecto a un tema, por favor, háganlo el día de hoy. No se olviden. Y si no, pues, bueno, tendríamos que, también tienen la opción al final de poder revisar las clases que hacemos cada semana, ¿no? Listo. Muy bien, entonces, pregunta número 1 para, para nuestro repaso. Corresponde al tema del trabajo. Mira, dice lo siguiente. Calcula el trabajo realizado por la fuerza F y el trabajo realizado por el peso de bloque de masa 5 kilogramos para ir desde A hasta B. Entonces nos están pidiendo dos trabajos. ¿Sí? Nos piden dos trabajos. El primer trabajo es el que realiza la fuerza F. Entonces sería, vamos a ver por acá, para F, ¿sí? Ya está, para F. El trabajo de la fuerza F, siempre recuerda que el trabajo, cuando ustedes quieran encontrar su valor, es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces yo diré por acá, que el trabajo de la fuerza F para ir desde A hasta B va a ser igual simplemente al valor de la fuerza por la distancia, ¿no?, que hay entre A y B. Pero ¿cuál es la distancia que yo voy a considerar? A ver, observemos. A y B es una línea o es una trayectoria, mira, inclinada. Por lo tanto, yo debería considerar la distancia que hay entre A y B, si es que la fuerza que yo estaría teniendo sería paralela a ella. Recuerda que cuando ustedes calculen el trabajo, se multiplica la fuerza por la distancia paralela a esa fuerza. ¿Está bien? O sea, estas dos magnitudes tendrían que ser paralelas. Pero notamos que la fuerza F no es ella, ¿cierto? No es paralela a la distancia, al recorrido. Por lo tanto, yo no puedo considerarla de esa forma. Entonces, tengo que buscar la distancia que sea paralela a ella. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Como nosotros observamos esta distancia que está acá de forma inclinada, ¿no? Esta distancia AB, además yo puedo descomponerla también. Puedo descomponerla como una distancia horizontal y una distancia vertical. Exacto, muy bien. Entonces, si nosotros observamos ahí, en los datos que nos dan justamente nos sirven para poder hallar estas dos distancias, tanto AB como esta distancia de color rojo, ¿no? Entonces sería, utilizando el ángulo de 53, recuerden que él equivale a 4K, ¿cierto? Un triángulo de 53 grados, ¿no? Triángulo notable. Por lo tanto, esta hipotenusa que está acá tendría que ser 5K y esta horizontal tendría que ser 3K, ¿cierto? Ya está. Entonces por acá, K valdría, si nosotros tenemos en cuenta que 8 metros es igual a 4K, K valdría 2, ¿sí? K valdría 2, listo. Y si K vale 2, entonces por acá tendría 5K, que valdría 5 por 2, y eso sería 10. Por acá tendrías 3K, que sería 3 por 2, y valdría 6. O sea, él valdría 6 metros y él valdría 10 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos las medidas, miren por acá. Pero ahora, ¿cuál es la distancia que nosotros vamos a tener? ¿Mm? Tendríamos esta distancia de acá, que sería nuestra distancia horizontal. O sea, de la distancia AB, yo la puedo descomponer en dos. Ella como distancia horizontal, ¿cierto? Y la de acá como distancia vertical. Entonces, también podremos trabajar con ellos. O sea, en vez de trabajar con esta distancia, que es acá la inclinada, yo puedo trabajar con sus componentes. Entonces, cuando yo reemplace acá, chicos, para hallar el trabajo, mira, el trabajo de la fuerza F, va a ser el valor de la fuerza, que es 15 newtons, por la distancia AB, pero no es la distancia inclinada, sino es la distancia horizontal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene que ser la distancia que sea paralela a la fuerza. La distancia paralela a la fuerza. En este caso sería 6 metros. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F sería igual a 90, ¿cierto? 90 joules. Listo, 90 joules, ¿sí? Así es, perfecto. Eso sería entonces la forma de cómo calcular la distancia, ¿no? Listo, muy bien.
Entonces acá tenemos la primera parte, porque te están viendo el trabajo. Acá hay dos trabajos que nos están pidiendo. Esto sería la primera parte que es para la fuerza F, ¿ya? A ver ahora. Nos piden el trabajo también para el peso, ¿no? Vamos a poner por acá. Para el peso, ¿sí? O sea, nos están pidiendo el trabajo de la fuerza de gravedad. Listo. Ya, ahora, tenemos el trabajo en la fuerza de gravedad sería el valor de la fuerza de gravedad. No te olvides que siempre el trabajo es el valor de una fuerza, es esa fuerza por la distancia que donde te están pidiendo. Te piden la distancia AB, ¿sí? Pero de nuevo, dense cuenta que si nosotros calculamos el peso, si nosotros calculamos el peso, ¿no? Ahora vamos a ponerle por acá. Ya está. Además podemos calcular su valor porque está, si sabemos que su masa es de 5 kilogramos, su módulo, ¿cuánto sería? Por acá vamos a poner la fuerza de gravedad sería 50 newtons, ¿cierto? Claro, sería 50 newtons, pues, ¿no? Masa por gravedad, ¿cierto? Listo. Entonces, por acá tendríamos que la fuerza de gravedad es, el trabajo de la fuerza de gravedad sería este valor de la fuerza de gravedad que vale 50. A ver, él sería el valor de la fuerza de gravedad que vale 50 por la distancia que hay entre A y B. Pero de nuevo date cuenta que la fuerza de gravedad es un vector vertical. Y en cambio la distancia AB es un recorrido inclinado. No son paralelos. Pero estamos diciendo que esta distancia AB se puede descomponer como esta distancia horizontal y esta distancia vertical. La componente, o sea, ellos dos componen, componen a lo que es la distancia AB en sí. ¿Está bien? O sea, ellos dos son las componentes, tanto 8 metros y 6 metros es la componente de esta distancia que vale 10 metros. ¿Está bien? Listo, entonces, como yo tengo sus componentes de esta distancia inclinada y observamos que el trabajo de la fuerza de gravedad, dado que ella es una línea vertical o es una magnitud vertical, es un vector vertical, entonces buscamos pues la componente que sea paralela a ella y sería esta distancia vertical. Entonces, para calcular el trabajo de la fuerza de gravedad, yo no voy a utilizar la distancia B en sí, sino voy a utilizar a lo que es su paralela, ¿no? Que sería esta distancia de acá. Entonces voy a ponerle por acá, por la distancia vertical que sería 8 metros. ¿Sí? Y entonces el trabajo de la fuerza de gravedad sería ¿cuánto? 50 por 8, 400 joules. Muy bien, excelente, ¿sí? Ahí está, chicos. Entonces, esa sería la forma de cómo encontrar el trabajo. Por favor, no te olvides, cuando tú selecciones el trabajo, cuando tú vas a seleccionar el trabajo, no, o vas a calcular el trabajo, la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. Entonces, por eso es que estamos eligiendo de la distancia AB, la distancia horizontal, y en este caso de la distancia AB, la distancia vertical, ¿no? Para que sean paralelas con la fuerza que estamos teniendo o con el cual queremos calcular el trabajo. ¿Listo? 50 newtons es porque la fuerza de gravedad, recuerda que se halla como masa por aceleración de la gravedad. Y como la masa es 5 kilogramos, entonces sería 5 por 10. Y 5 por 10 nos está dando 50, ¿cierto? Ujú. Ya está. Ok, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, dime, dime. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Luzca. Este, ¿por qué para la fuerza F es la distancia horizontal y por qué para el peso es distancia vertical? Ah, ya, ya. Ok, ok. A ver, volvemos a decir, miren, presten atención, chicos. Mm, yo quiero calcular en sí el trabajo primero de la fuerza F, ¿cierto? Entonces, la fuerza F está actuando sobre este bloquecito y lo está trasladando desde A hasta B. Entonces, nosotros notamos que la distancia que está trasladándose desde A hacia B es una distancia de esta forma, mira. A ver, vamos a ponerlo por acá. Así. ¿Está bien?
Es una distancia de esa forma. Y entonces nos damos cuenta que esta fuerza con esa distancia en la cual él está actuando no son paralelas. Esta distancia de azul es inclinada y la fuerza es una distancia horizontal. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar directamente sus valores. O sea, yo sé que él vale 10, AB vale 10, pero yo no puedo multiplicar 15 por 10 directamente. ¿Por qué? Porque la distancia que está recorriendo, ¿no? Este desplazamiento no es paralelo a la fuerza. Nosotros recordemos que para calcular el trabajo de una fuerza es fuerza por distancia, pero distancia paralela a él. ¿Está bien? Entonces no son paralelos. Yo no puedo multiplicarlo directamente. ¿Qué es lo que hago? Selecciono esta distancia AB que está acá, lo descompongo. Lo descompongo porque va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Recuerden lo siguiente. A ver, ustedes recordarán, por eso lo hemos hecho. Si nosotros tenemos un vector horizontal y un vector vertical, ¿cierto? ¿Qué obtenemos de ellos? Tenemos una resultante, ¿no? Que es más o menos así. ¿Recuerdan eso? Esto es parecido, solamente que acá, por así decir, se ha movido el vector, se ha trasladado y estamos calculando el resultante ahí mismo. ¿Te das cuenta? Tenerlo así, que es como dos vectores, cuando habíamos visto, recuerdan, para llegar al resultante mediante un método cartesiano, entonces acá teníamos el resultante, pero es lo mismo verlo así. Quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Cuando ustedes vean esto, chicos, ¿qué cosa quiere decir? Que esta distancia, que esta es como la hipotenusa, ¿no? Ya está. Y estos son los catetos, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar los catetos en función de la hipotenusa. Perdón, la hipotenusa yo puedo encontrar en función de los catetos, ¿sí o no? Estoy descomponiendo. Es algo parecido a lo que tenemos acá. Yo puedo encontrar esta distancia inclinada AB, en función de dos catetos, que sería el de acá abajo y el de acá arriba, ¿no? Esos dos catetos horizontal y vertical. Y justamente ellos son las componentes de ese desplazamiento AB, ¿sí? Si acá tenemos el desplazamiento AB, entonces su desplazamiento horizontal sería él, y su desplazamiento vertical sería él. ¿Y qué vamos a tener? Como ya no tengo solo un desplazamiento, que sería el de AB, sino ahora tengo dos, yo tengo que seleccionar el que sea paralelo a la fuerza de quien tengo que calcular su trabajo. Como yo tengo que calcular el trabajo de la fuerza F, entonces calculo la distancia o el desplazamiento que sea paralelo a él, y sería este desplazamiento horizontal. Por eso es que selecciono 15 por 6. ¿Está bien? Mientras que cuando yo calculo el trabajo de la fuerza de gravedad, tendría que elegir el desplazamiento que sea paralelo a él. Ya no voy a elegir el inclinado, ¿no? AB, ni tampoco el horizontal, sino tengo que elegir el que sea paralelo a él. ¿Y quién es paralelo a él? Este de acá, el desplazamiento vertical. ¿Y cuánto vale? Vale 8. ¿Listo? Por eso es que estoy eligiendo, pues, los desplazamientos, ¿no? En este caso, para el primero de 6 y para el segundo de 8. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Está claro, Duska? ¿O todavía hay alguna duda? Sí, profe, ya entendí. Ok, listo. Muy bien, chicos. Entonces no se olviden, por favor, cuando ustedes quieran calcular el trabajo, tienen que buscar fuerzas y desplazamientos paralelos. Solamente así voy a poder operarlos directos, si no, no se puede, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Pregunta número 2. A ver, dice lo siguiente. Nos pide calcular el trabajo neto, ¿cierto? Ya está. Muy bien, recordemos nosotros que el trabajo neto simplemente es la suma de todos los trabajos de las fuerzas que estén actuando sobre ese bloque, ¿no? En este caso tenemos, miren, tres fuerzas. Entonces sería el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. Pero bueno, no solamente sería de estas tres fuerzas, sino también sería de las fuerzas de todas, en verdad es de todas las fuerzas que actúan sobre él. Sería el trabajo también de la fuerza de gravedad y el trabajo de la fuerza normal. ¿Por qué de ellas dos también? Porque son todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces por acá ustedes van a tener, ¿no?
que sobre este bloque falta graficar pues la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Pero recuerden algo. Recuerden que cuando el movimiento es horizontal, el trabajo de la fuerza de gravedad... Dime. Dime, Pablo, ¿alguna consulta? Ya, vamos a poner por acá. Más el trabajo de la fuerza de gravedad y el trabajo de la normal. Pero como les estaba diciendo, nosotros sabemos que cuando el desplazamiento es horizontal, o sea, el bloque se está moviendo horizontalmente, el trabajo de estas fuerzas verticales van a ser cero, ¿cierto? Porque son fuerzas que son perpendiculares al movimiento. Entonces observemos, miren, la fuerza de gravedad es perpendicular al movimiento, su trabajo es cero. La fuerza normal es perpendicular, su trabajo es cero. Pero también la fuerza 3, si tú observas, también es perpendicular, por lo tanto su trabajo también va a ser cero. ¿Listo? Entonces solamente nos quedaría el trabajo de la fuerza 1 y el trabajo de la fuerza 2. ¿Cómo se calcularía el trabajo de la fuerza 1? Sería fuerza 1, ¿no? Por distancia. Ahora, el trabajo de la fuerza 2 también sería fuerza 2 por distancia. Pero, además a ello, hay algo que observar. Miren, el movimiento del bloque es hacia la derecha, ¿cierto? Él se está moviendo hacia la derecha. Pero observamos que la fuerza 1, perdón, acá hay dos fuerzas, ¿no? Vamos a ponerle la fuerza 2, ¿sí? Porque los dos parecen fuerza 1. Sí. Vamos a ponerle la fuerza 2, ¿está bien? Listo, entonces notamos que el movimiento de la fuerza 2 es hacia la izquierda, mira, ¿cierto? Claro, mira, la fuerza 2 es hacia la izquierda y el movimiento es hacia la derecha. Entonces, se dice que la fuerza 2 está en contra del movimiento. Y si la fuerza está en contra del movimiento, ¿qué pasa con su trabajo? Su trabajo tiene que ser negativo, ¿cierto? No te olvides, toda fuerza que esté en contra del movimiento tiene un trabajo negativo. ¿Sí? Listo. A ver, ahora reemplacemos nada más. Mira, el valor de la fuerza 1 sería 50 multiplicado por la distancia, que vale 15, menos el valor de la fuerza 2, que valdría 20, por la fuerza que vale 15, ¿sí? Listo. Operemos, por favor, ¿cuánto saldría? A ver, por acá saldría 750, ¿cierto? 750. Muy bien. 750 menos 300, ¿sí? Exacto. En total saldría 451. Ya está, chicos. Esa sería la respuesta para esta pregunta, ¿sí? Ahí está. Listo, muy bien, perfecto. Listo, entonces eso ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Trabajo de fuerzas verticales o de fuerzas perpendiculares, perdón, al movimiento es cero. Trabajo de las fuerzas que se oponen al movimiento son trabajos negativos, ¿no? Y bueno, los demás ya también sabemos que las distancias son paralelos a las fuerzas, ¿no? No se cuenta acá en este caso, tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2, la distancia es siempre paralela a ellas, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, dudas? Ah, claro que sí, muy bien. También otra forma de hallar la fuerza o el trabajo neto es hallando la fuerza resultante, ¿no? O sea, lo primero que ustedes hubieran hecho es hallar la fuerza resultante. Y la fuerza resultante nosotros sabemos que es, en este caso, como solamente las dos fuerzas F1 y F2 están en línea paralela con el movimiento, solamente resolvería con ellas dos, ¿no? No utilizaría la fuerza vertical. Entonces la fuerza resultante sería 50 menos 20 y sería 30, ¿no? Y sería 30 multiplicado por la distancia que vale 15, 30 por 15, 450 también. Es otra forma de encontrar el trabajo neto, ¿sí? Cualquiera de las dos te va a servir. Una es a partir de la suma de trabajos de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, o la otra sería a partir de la fuerza resultante. Profe, Dime, Luz. ¿por qué la fuerza 3 se anula? Ah, porque es una fuerza perpendicular al movimiento. Todas las fuerzas que sean perpendiculares al movimiento, su trabajo es cero, de todas. Yay. Como el bloque se mueve horizontalmente,
Estas fuerzas ingresan verticalmente, ¿no? O perpendicularmente, perdón. Entonces su trabajo de ellos son cero. ¿Ya? Listo. Continuemos entonces, si no hay más preguntas. Pregunta número 3. Profesor, Dime, y dime. si es medio inclinado la fuerza? Ah, si fuese medio inclinado, a ver, por ejemplo, vamos a poner acá. Si por ejemplo tuviéramos una fuerza que sería así, a eso te refieres, ¿cierto? ¿Sí? Una Sí, fuerza 4 por listo. ¿Qué tendríamos que hacer? Tiene dos opciones, recuerda, para este caso. Descomponer la fuerza. Descompones la fuerza en una horizontal y en una vertical. De la vertical su trabajo sería cero, también se anularía y solamente considerarías esta componente horizontal. Nada más. ¿Está bien? Muy buena pregunta, por favor, porque puede ser que en el examen venga de esa forma, ¿no? Tal vez no vienen todas verticales o horizontales, sino por ahí se presenta una fuerza inclinada. ¿Listo? Así. Entonces, bueno, ustedes ya saben que esta fuerza se puede descomponer, pues, en dos. ¿Está bien? Ya ustedes las van a descomponer utilizando el ángulo que nos den. Y una vez descompuesta, solamente consideraríamos la que sea paralela al movimiento y la que sea perpendicular la descartaríamos. ¿Está bien? Listo. Pero sería el mismo procedimiento, solamente que acá habría que adicionar la descomposición primero, ¿no? Descomponemos y operamos. Listo. Eso sería. Muy bien. ¿Está bien, chicos? Sí, ¿no? Ahora sí. Ok, sigamos. Pregunta 3. A ver, dice lo siguiente. Según la figura mostrada, calcular el trabajo realizado por la fuerza F desde A hasta B. Ya está. Me piden el trabajo de la fuerza F. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces tú sabes que el trabajo de la fuerza F sería el valor de la fuerza F por la distancia que hay entre A y B. A ver, nosotros observemos la fuerza F. Fuerza F es paralela con el desplazamiento, mira. Ah, entonces simplemente tendría que multiplicar fuerza por distancia, pero no sabemos el valor de la fuerza, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos el valor de la fuerza? Para ello, primero observamos, dense cuenta que la fuerza F no es la única que está actuando sobre el bloque, sino hay otro de valor 20 newtons, y entonces entre ellas dos yo puedo seleccionar la fuerza resultante, ¿cierto? Listo. Y si tengo la fuerza resultante, chicos, lo que podríamos aplicar es nuestra segunda ley, ¿cierto? Ajá, exacto. Por la segunda ley. Recuerda que dice la segunda ley, ¿no? La segunda ley te dice que el valor de la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración del bloque. La fuerza resultante, como estamos mencionando, hay dos fuerzas actuando sobre el bloque y el bloque se mueve hacia la derecha. Entonces la fuerza resultante sería fuerzas que van a la derecha menos fuerzas que van a la izquierda. En este caso sería F menos 20. ¿Cierto? Ajá, muy bien. La masa de este bloquecito, mira, te están dando, vale 5. Y la aceleración también con la cual se mueve él es de 6. Listo, chicos. Entonces ya tengo, mira, la fuerza resultante que vale F menos 20 va a ser igual a la masa que vale 5 por la aceleración que vale 6. Por lo tanto, acá saldría 30. Este menos 20 pasa a sumar. ¿Cuánto vale F? F valdría 50, ¿cierto? Ya está. Entonces no se olviden, ahí tengo F ya, miren. F valdría 50, ¿sí? Listo, perfecto. Ahora nos pide el trabajo de la fuerza F. Pues el trabajo de la fuerza F sería esta fuerza, su valor, que vale 50, por la distancia que hay desde A hacia B, que sería de 10 metros. Entonces, el trabajo de F, ¿cuánto valdría? Valdría 500 joules. Listo. Ahí está, chicos. Eso sería entonces la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Listo, consulta, chicos. ¿Dudas? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? No se olviden que para poder calcular tanto la fuerza como la distancia, en sí esto ya no es parte del trabajo, ¿no? Porque el trabajo solamente consiste en utilizar pues nuestra ecuación planteada.
Pero el poder encontrar la fuerza o la distancia utilizando ya conceptos que conocemos, eso ya no es parte del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo empieza acá, cuando vas a hacer esta fórmula, nada más. Lo demás es utilizar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido hasta este momento, para poder justamente encontrar estos dos valores, ¿no? Que son la distancia y la fuerza, ¿cierto? Ya está. Listo, ok, muy bien. Todo claro, entonces continuamos, chicos, continuamos. Pregunta número 4 dice lo siguiente, mira. Un bloque de 2 kilogramos está inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción. Al aplicarle una fuerza constante, él alcanza una rapidez de 4 metros por segundo. Luego de recorrer 8 metros, calcula el trabajo realizado por la fuerza durante ese intervalo. Entonces vamos a poner el caso por acá. Tengo una superficie horizontal, ¿sí? Ahí está, que no tiene, que no tiene rozamiento también, ¿sí? Es una superficie lisa, ¿listo? Y sobre él dice que hay un bloque, ¿no? Un bloque de masa 2 kilogramos. ¿Ya? Un bloque de masa 2 kilogramos. Vamos a poner. Acá tenemos un bloque de masa 2 kilogramos. Listo. Este bloque dice que inicialmente está en reposo. Entonces, chicos, nosotros recordemos qué significaba que esté en reposo. ¿Ah? ¿Qué significa que esté en reposo este bloque? ¿Mm? Ustedes lo saben. ¿Qué significa? Ajá, muy bien. Significa que la rapidez inicial con la cual está él, con la cual se encuentra, es de 0. Perfecto. ¿Qué dice ahora? Se le va a aplicar una fuerza. Listo, le aplicamos una fuerza, mira. No sabemos tampoco hacia dónde está apuntando, ¿no? Podríamos ponerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo le voy a poner hacia la derecha, no hay problema. ¿Listo? Y entonces dice que al aplicarle una fuerza constante, vamos a poner una fuerza F, ¿sí? Él va a alcanzar una rapidez de 4 metros por segundo. O sea, va a hacer aumentar su rapidez, claro, ¿no? Y eso es normal, porque recuerda que cuando sobre un cuerpo está actuando una fuerza resultante, entonces esta fuerza resultante va a ir cambiando la rapidez del cuerpo, ¿no? Porque esta fuerza que genera aceleración, ¿sí? Entonces, al generar aceleración, va a ir aumentando la rapidez que tenía en un inicio. Y esa rapidez va a ser aumentada hasta un valor de 4 metros por segundo. O sea, vamos a poner por acá. La rapidez final acá va a ser de 4 metros por segundo. Listo, chicos. Pero acá por si acaso la fuerza sigue actuando. No es que haya desaparecido, no te olvides. La fuerza es constante, va a estar actuando. Ya está. Entonces nos están pidiendo a nosotros que calculemos el trabajo realizado por esta fuerza. ¿Sí? El trabajo realizado por esa fuerza. Chicos, pero recuerden algo. Si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza F, ¿qué necesito? Necesito la fuerza por la distancia de que él está actuando. Entonces, no tengo ni uno de las dos, mira, no tengo ni la fuerza, no tengo ni la distancia, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué hacemos? Ah, perdón, la distancia sí dice, luego de recorrer 8 metros, ¿no? La distancia sí no está dando. Luego de recorrer 8 metros, dice. Ya está. Entonces, la distancia que ha recorrido es de 8 metros. Claro, ahí está. Eso dice el problema, ¿no? Al aplicar una fuerza constante, F, ahí está, alcanza una rapidez de 4 metros por segundo. Luego de recorrer 8 metros, calcular el trabajo realizado por la fuerza durante ese intervalo. Listo. Entonces solamente nos faltaría la fuerza, porque ya tenemos la distancia. ¿Cómo calculamos la fuerza? Entonces relacionamos, miren. Una fuerza resultante, ¿qué produce en un bloque? ¿O qué produce en un cuerpo? Recuerden que toda fuerza resultante lo que produce en un cuerpo es una aceleración. Claro, genera movimiento y ese movimiento está visto, está interpretado a través de la aceleración, ¿cierto? Esta fuerza F generará movimiento en este bloque, pero este era un movimiento acelerado. Por lo tanto, va a haber una aceleración, ¿sí? Listo. ¿Cómo encontramos el valor de esta aceleración? Tenemos que hay un cuerpo que ha iniciado con una rapidez de 0 y después de 8 metros tiene una rapidez de 4 metros por segundo. Entonces podríamos calcular la aceleración, ¿sí o no? A ver, ¿cómo encontraríamos eso, chicos? ¿Recuerdas? De esta forma, ¿no? Mira, sería,
Rapidez, vamos a utilizar nuestro MRV, ¿sí? Por el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Recuerdas las ecuaciones? ¿Recordarás esta ecuación? A ver, mira, rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Exacto, muy bien. Reemplacemos nada más, mira, rapidez final al cuadrado sería 4 al cuadrado. Rapidez inicial al cuadrado sería 0 al cuadrado. En este caso notamos que la fuerza está a favor de la aceleración, por lo tanto sería más. ¿Sí? Tendría que ser, ¿no? Porque como la rapidez es 0, no puede ser una fuerza en contra. ¿Cierto? Tiene que ser una fuerza a favor porque está haciendo aumentar la rapidez. Sería 2, por eso le pongo más. Sería 2 veces la aceleración, que es lo que quiero hallar, por la distancia que vale 8. Listo. 4 al cuadrado saldría 16. Es igual, él vale 0 a 16 veces la aceleración. Entonces ya tenemos el valor de la aceleración que valdría 1. 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Listo, ya está. Entonces la aceleración vale 1 metro por segundo al cuadrado, chicos. Eso ya lo tenemos acá. Eso es por nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado. Profesor, pero yo no quiero la aceleración. Claro, yo sé que no quieres la aceleración, porque la aceleración es parte del movimiento, ¿cierto? Pero no es lo que necesito para llevar el trabajo. Yo necesito la fuerza. Entonces nosotros sabemos que una fuerza resultante genera aceleración y eso está explicado o eso está visto y lo podemos encontrar a partir de la segunda ley, ¿no? Por la segunda ley. ¿Sí? Por la segunda ley. Listo. ¿Qué dice la segunda ley? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante es lo que quiero calcular. Vamos a ponerle F. Es la única fuerza que está actuando ahí. La masa del bloque va a ser 2 kilogramos y la aceleración vale 1. Por lo tanto, la fuerza F, ¿cuánto valdría? 2 newton. ¿Está bien? Listo, mira. Ahora sí ya tengo la fuerza F. ¿Listo? Entonces ya puedo calcular el trabajo, ¿no? El trabajo sería fuerza que vale 2 por la distancia que vale 8. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza F, chicos? Valdría 16 joules. Así es, nada más, chicos. Sencillo, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Eso sería entonces el trabajo de esta fuerza. Sí, listo. Sencillo, sencillo, miren. Preguntas, por favor, si es que hubiese. A ver, ¿alguna duda, chicos? En este procedimiento, ok, todo claro. Este procedimiento no es complicado, pero sí dense cuenta, como les decía, que ustedes van a necesitar aplicar todo lo que saben hasta este momento, ¿no? Para poder encontrar, pues, lo que requerimos en la hora de poder obtener el valor del trabajo, ¿sí? Necesito el valor de la fuerza, pero la fuerza no la tenemos. Entonces partimos de ahí, ¿no? Sabemos que la fuerza lo que genera es genera movimiento en el bloque, es un movimiento acelerado, por lo tanto vamos a calcular la aceleración. Y una vez que tenemos la aceleración, lo relacionamos con la fuerza y con la masa, ¿no? Utilizando lo que es la segunda ley. Y con él ya tendríamos pues el valor de la fuerza que sería utilizado en el cálculo del trabajo. Listo. 1 metro por segundo al cuadrado es el valor de la aceleración. ¿Cómo lo obtenemos? A partir de nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerda la ecuación del MRV, donde estaba involucrado la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la distancia, ¿no? Y justo son los datos que tenemos, porque acá no tenemos tiempo. Si no hay tiempo, entonces la ecuación que se utilizaba en un MRV era él. Reemplazando, mira, rapidez final es 4, que vale al cuadrado, es igual a rapidez inicial que vale 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es lo que quiero calcular, y la distancia que tenemos que vale 8. Operando saldría 4 al cuadrado, 16, este es 0, ya no contaría, más 2 por 8, que saldría 16 veces la aceleración. 16 pasa a dividir y quedaría 1, 1 metro por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración, chicos. ¿Sí? Ese es el valor de la aceleración. Listo. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Ya dejamos lo que es trabajo y vamos a pasar ahora a lo que es energía. ¿Está bien? Recuerden también que existe una relación entre el trabajo y la energía, ¿no?
la energía normalmente se almacena en un cuerpo debido a ciertas características, ¿cierto? Que nosotros ya hemos visto, como por ejemplo la energía cinética se almacena en función a la rapidez que vaya teniendo un cuerpo o que tenga un cuerpo en un determinado momento. La energía potencial gravitatoria se almacena según la altura a la cual, o al elongamiento que tengan estos resortes, ¿sí? Entonces, ya sabemos también cómo se calcula cada una de las energías que vamos nosotros o que hemos trabajado, ¿no? O sea, sabemos cómo se calcula la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. Listo. A ver, vamos a ver el problema que tiene acá ahora. Dice, un bloque de 50 kilogramos, ahí está, este bloquecito, vamos a ponerle por acá su masa, uy, disculpe. Este bloquecito, disculpe, ya, ahora sí. Listo. Este bloquecito que tiene 50 kilogramos de masa, ¿listo? Dice que va a cuelga de este resorte. Por lo tanto, este resorte, cuando este bloquecito ha sido colgado del resorte que inicialmente estaba acá, o sea, esta sería su posición de equilibrio, entonces el bloquecito lo que ha hecho es estirarlo, mira, ¿sí? Yo he colgado un bloque por acá y lo he estirado. Entonces, este resorte, que esta era su longitud inicial, su longitud cuando está sin estirarse, ha sido estirado. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos a decir por acá, hay un pequeño estiramiento del resorte, ¿no? Hay un pequeño estiramiento ahí. Muy bien. El resorte ha sido estirado. Listo. Este estiramiento de acá, chicos, es importante para nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, el resorte tiene una constante de rigidez de 500 Newton metro. ¿Sí? ¿Listo? Te piden calcular la energía potencial elástica. Muy bien, ahí está. Nos piden calcular la energía potencial elástica del resorte. Recuerda, acabamos de mencionar que un resorte almacena energía cuando él se estira o se comprime, ¿no? Cuando tiene una pequeña deformación. ¿Y cómo se calcula la energía potencial elástica, chicos? ¿Quién recuerda cómo se calcula la ecuación de la energía potencial elástica? A ver, recordando, es un medio, perfecto, un medio, pero no te olvides el un medio siempre, un medio de la constante de rigidez por la deformación al cuadrado, ¿sí? Ya está. Entonces, la constante tenemos es para nosotros un valor que nos han dado y la deformación es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo encontramos esta deformación? Muy bien, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo he colgado este bloquecito de 50 kilogramos, ha logrado estirar el resorte hasta esta distancia, ¿no? Pero ya no se estira más. Él queda colgando, queda suspendido de este resorte. Entonces, yo puedo decir que si nosotros analizamos, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Observamos que sobre él hay dos fuerzas que están actuando, ¿cierto? Ya está. Sería la fuerza de gravedad y sería la fuerza elástica, ¿cierto? Entonces, esas dos fuerzas, ¿qué debería suceder para que este cuerpo esté ahí, suspendido, ¿no? No se mueva? Tendría que estar en equilibrio, ¿sí o no? Si esos dos cuerpos, esas dos fuerzas están en equilibrio, implicaría, vamos a poner por acá, el cuerpo está en equilibrio, ¿listo? El bloque está en equilibrio, ¿sí? Y eso implicaría entonces que la suma de fuerzas que están actuando sobre ese bloque tendría que ser cero, ¿sí? Y eso también nos estaría diciendo pues que la suma de fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Debería ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Listo. O sea, ellos dos tendrían que ser iguales. ¿Cómo calculamos la fuerza elástica, chicos? Ustedes lo conocen, es K por X. ¿Y cómo calculamos la fuerza de gravedad? Sería masa por aceleración de la gravedad. Listo, reemplacemos por favor. A ver acá. K por X debe ser igual a masa por aceleración de la gravedad. La constante de rigidez, mira, vale 500 Newton metro.
por la elongación, que es lo que quiero hallar, la masa del bloque vale 50 kilogramos y la gravedad vale 10. Por lo tanto, ¿cuánto valdría X, chicos? 50 por 10, 500. El 500 pasa a dividir. ¿Cuánto sería la elongación? 1 metro, ¿sí? Listo, 1 metro. Si ya tenemos esta elongación, ya lo podemos reemplazar acá en la energía potencial elástica. Sería 1/2 de la constante que vale 500. ¿Listo? Por la elongación que sería 1 y esto al cuadrado. ¿Cuánto saldría entonces la energía potencial elástica? 1/2 por 500, 250. 1 al cuadrado ya saben que es 1, 250 joules sería la energía potencial elástica, ¿sí? La energía se mide también en joules, igual que el trabajo, no te olvides. Y listo. Esto sería entonces la respuesta para esta primera pregunta. ¿Está bien? Consultas, dudas, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Ok. Listo. Muy bien, entonces ya está, ya. No hay problema, chicos. ¿Listo? Continuamos, continuamos. Siguiente pregunta. Eso está sencillo, ¿eh? Pregunta número 2. A ver, dice lo siguiente. Calcular la energía mecánica del avión de 8 kilogramos respecto al suelo. Ah, mira, respecto a este suelo que estamos poniendo en nuestro nivel de referencia, hay que calcular su energía mecánica, ¿sí? Recordemos que la energía mecánica no es nada más que la suma de todas las energías que nosotros conocemos, que sería la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Pero hemos mencionado algo muy importante. La potencial elástica, como hemos visto también en el ejercicio anterior, solamente se va a poder calcular cuando haya cuerpos que cumplen la propiedad de elasticidad, ¿no? En este caso los resortes. Y como tú observas acá, estamos hablando de un avioncito que no está relacionado con ningún resorte, por lo tanto no puede haber energía potencial elástica. Él vale 0. ¿Listo? Lo descartamos de una vez. Y ya lo demás es solo cuestión de recordar su ecuación. La energía cinética se calcula como 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía potencial gravitatoria sería masa por aceleración de la gravedad por la altura. Ok, sí está bien, está bien. ¿Listo? Y ya tendríamos, si nosotros reemplazamos y sumamos, tendríamos entonces el valor de la energía mecánica, ¿no? ¿Listo? Ya está. Entonces, ya tenemos, ya miren, solamente reemplazar, porque sabemos nosotros cómo se calcula la cinética, sabemos cómo se calcula la potencia gravitatoria, y la potencia elástica pues no va a haber porque no hay ningún resorte. Entonces, reemplacemos, sería 1/2 de la masa. Mira, la masa de este avioncito vale 8 kilogramos, 1/2 de 8, ¿sí? La rapidez de este avión en este momento es de 10, sería 10 y esto elevado al cuadrado, más, ahora la masa de este bloque, de este avioncito vale 8, por la aceleración de la gravedad que vale 10 y por la altura que vale 3. Listo. Ahora operemos nada más, mira, por acá podemos simplificar, ¿no? 2 y 8, mitad, mitad quedaría 4. 10 al cuadrado saldría 100. ¿Está bien? Más 8 por 10 por 3, que saldría 80 por 3, 240, ¿cierto? Listo, ya puedes calcular todo entonces. Sería 4 por 100, 400, y 400 más 240 sería 640 joules. Listo, chicos, eso sería entonces la energía mecánica, ¿sí? Sería solamente reemplazar cada una de las energías y luego operarlas, bueno, o sumarlas, ¿sí? Listo, listo. Sencillo entonces, chicos. A ver, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Ok, ok. Listo, está bien. Entonces continuemos, ¿sí? Continuemos. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. A ver, pregunta 7. Dice lo siguiente, mira.
Un aro desliza por un alambre espiralizo, de manera que en A, acá en el punto A, presenta una energía mecánica de 46 joules. O sea, acá, en esta posición, va a tener una energía mecánica, ¿cierto? Que vale 46 joules, dice. ¿Qué más dice? Calcular la rapidez, ya nos están pidiendo la rapidez que presenta acá en B, si en dicho lugar su energía mecánica es igual a A. O sea, en esta posición va a tener una energía mecánica. ¿Listo? Entonces nosotros diremos, la energía mecánica de A, la energía mecánica que tenga en A, va a ser igual a la energía mecánica que tenga en B. ¿No? Eso es por dato del problema, chicos, ¿sí? Vuelvo a repetir, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. Esto es por dato, en el problema nos dice ello, ¿sí? La energía mecánica en B, ¿sí? Si en dicho lugar la energía mecánica, o sea, la energía mecánica en B es igual que hay a la que hay en A. Entonces, en A sabemos que vale 46 joules, pero en B nosotros observamos, él dice que está pasando, es un arito, que está pasando por acá con una rapidez, ¿cierto? Con una determinada rapidez. Y justo nos piden calcular esa rapidez. Entonces, si hay rapidez, tendríamos que decir que hay energía cinética. Hay energía cinética. A ver, ¿habrá energía potencial gravitatoria? Claro, observamos que el nivel de referencia se encuentra acá en la parte más baja y este punto está pues elevado a 6 metros de altura. Entonces, por lo tanto, hay energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Solo quedaría reemplazar, chicos. A ver, ahí saldría un medio. La energía cinética, ¿qué es? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Reemplazamos directo. La masa de este arito, la masa de este arito es, mira, 0,5. La rapidez con la cual está pasando acá en B, no lo sabemos, pero vamos a ponerlo y vamos a calcularlo, ¿sí? La energía potencial gravitatoria, ¿cómo se calcula? Sería masa, que sería 0,5 porque es para el arito, aceleración de la gravedad vale 10, y la altura hasta el punto B, mira, ¿cuánto vale? Vale 6 metros. ¿Listo? Ya está, entonces esto sería igual, a ver, por acá, 46, 46, tendríamos un medio de 0,5, ¿no? ¿Sí? Un medio de 0,5, vamos a seguir dejándolo como está, por la rapidez en b al cuadrado, más, multiplicamos esto, por favor, 0,5 por 10 es 5, y 5 por 6 es 30. ¿Listo? Este 30 pasa a restar al 46, que quedaría 16, es igual a un medio por 0,5, o incluso podríamos ponerlo así, mira. Este 0,5 yo lo voy a poner como un medio también, ¿cierto? ¿Sí? 0,5 también es un medio. Entonces tendríamos por acá un cuarto de la rapidez de b al cuadrado, ¿está bien? ¿Listo? El 30 pasó a restar al 46, quedaría 16, y quedaría un medio por un medio, o sea, un cuarto de la rapidez de b al cuadrado. Entonces tendrías que la rapidez de b al cuadrado, ¿cuánto es? El 4 pasa a multiplicar al 16, y saldría 64. Por lo tanto, ¿cuánto sería la rapidez que tiene el arito en el punto B? Sería la raíz cuadrada de 64. ¿Y eso cuánto sería? Sería 8. Listo, chicos. Eso sería la respuesta entonces para esta pregunta, ¿sí? Ya está. Listo. Muy bien, muy bien. Esta sería entonces la respuesta para esta pregunta, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Preguntas, chicos, dudas? Ninguna, profe. Ok, listo, muy bien. Uy, disculpen, tienes razón. La velocidad solamente sería 8 metros por segundo, no sería segundo al cuadrado, ¿no? Porque eso es la unidad de la aceleración, ¿sí? Listo. Muy bien, gracias. Tienes razón, ¿sí? Listo, continuamos entonces. Listo, siguiente pregunta, ¿sí? Pasemos a la siguiente pregunta. Pero es la última también que vamos a ver para este repaso. La última pregunta. A ver, mira, dice lo siguiente, ¿ah? La energía mecánica de una esfera es de 6 kilogramos, es de 555 joules. Si se sabe que se mueve a razón de 5 metros por segundo, calcular a qué altura se encontrará. Listo. Entonces vamos a reemplazar directo, mira.
Sabemos nosotros que la energía mecánica de un cuerpo es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y sería también más la energía elástica, pero en este caso nos dicen solamente que nos está hablando de una esfera, no dice que está relacionado con un resorte, por lo tanto no consideramos a la potencial elástica, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos, mira, la energía mecánica, la cinética sería 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿no? Más la potencial elástica que sería la masa por la gravedad por la altura. Ahora reemplacemos todos los datos que tenemos acá. Mira, dice la energía mecánica de esta esfera de 6 kilogramos, o la masa de 6 kilogramos, es 555. O sea, él vale 555. Debe ser igual a 1/2 de la masa que vale 6, lo acaba de decir. Dice que se mueve a razón de 5 metros por segundo. O sea, sería 5 al cuadrado. Más por acá la masa también sería 6, la aceleración de la gravedad es 10 y la altura es lo que nos piden calcular. Ya tenemos todo, chicos. Operemos entonces, quedaría 555, debe ser igual. Acá saldría 6 entre 2, 3, ¿cierto? Simplificando acá valdría 3. Y 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25, ¿no? 25 por 3, ¿cuánto es? 25 por 3 saldría 75, así es. Más 6 por 10, que saldría 60 veces la altura. Él pasa a restar, por favor. A ver, réstalo. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? 490. A ver, no, perdón. 480, ¿cierto? ¿Sí? Él pasa a restar, 75 pasa a restar a 555 y quedaría 480. ¿Listo? Ya está. Eso es igual a 60 veces la altura. ¿Y de dónde la altura? ¿Cuánto valdría entonces, chicos? ¿Cuánto valdría la altura? 60 pasa a restar y valdría 8, ¿no? La altura valdría 8 metros. Listo. Ahí está. Se acabó el problema, ¿no? Sencillo entonces también recordando o conociendo lo que es la energía mecánica, ¿sí? Listo, muy bien. Esa sería entonces nuestra última pregunta para este repaso. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos?